Buenos días, queridos hermanos y amigos. Buenos días. Sean todos bienvenidos. Les recuerdo, hermanos y amigos, que en estas escuelas dominicales estamos viendo en el Salmo 119, versos 57 al 60, donde encontramos los elementos esenciales de una vida de obediencia fiel. Vayamos al pasaje y leamos el pasaje. Salmo 119, 57 al 60. Voy a permitirme leer el pasaje, donde dice: Mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Aquí entonces encontramos los elementos esenciales de una vida de obediencia fiel. Estos elementos, entonces, como ya hemos visto, dos de ellos son la raíz, son el clima. El segundo elemento son el clima o el ambiente, y el tercer elemento es el proceso práctico de una vida de obediencia fiel. Y como hemos recalcado anteriormente, hermanos y amigos, estos elementos tienen que estar en nosotros si realmente estamos practicando la verdadera religión revelada en la Escritura. Y esto se debe al papel central que tiene o que toma la obediencia en la Biblia. Y también tienen que estar necesariamente en nosotros, esencialmente, si queremos ofrecer a Dios una vida de obediencia fiel. Ya vimos entonces, como lo dije, el primer elemento, que es la raíz. Esta la encontramos en el verso 57. El domingo anterior vimos el clima o el ambiente. Este lo tenemos en el verso 58, y hoy veremos ya el último elemento, que es el proceso práctico de una vida de obediencia fiel, el cual encontramos en los versos 57 y 60, donde dice: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Pero antes de ver este último elemento, vamos a rogar al Señor su misericordia, hermanos, para que nos ayude a sacar el mayor provecho de esta enseñanza. Oremos. Señor, te rogamos, te pedimos, Señor bendito, que nos asistas en este momento. Te damos muchas gracias por traernos a esta tu casa delante de ti, Señor, porque reconocemos que es por tu gracia que nos traes para edificarnos, para fortalecernos. Ahora queremos rogar tu gracia y misericordia, seguir rogando, Señor, para que nos ayudes en este momento, que vamos a exponernos a tu palabra, nos permitas entender, y Señor, y tomar decisiones de acuerdo, que sean conforme a tu voluntad en cuanto a la obediencia, Señor. Que veamos lo principal y lo importante que es la obediencia para nosotros, tus hijos. Señor, pedimos para que tu Espíritu sea transformándonos, sea hablando, sea llamándonos a una vida cristiana de obediencia, te lo rogamos. Ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Al ver, hermanos, estos elementos que estamos estudiando con respecto a la obediencia, podemos pensar en una planta. Puede usted pensar en una planta. Usted puede excavar allí en el terreno de esa planta y ver que allí se encuentra entonces la raíz. Esa raíz, usted puede ver que está fuerte o que está sana esa raíz, y allí se encuentra, ¿no?, la raíz. No se puede ya preocupar que la planta no tenga raíz, sino que ahí está, fuerte y sana. Y si pensamos en el clima, podemos ver que esta planta se encuentra en el clima o en el ambiente adecuado y correcto, en que se pueda dar su crecimiento, su fortalecimiento. Es decir, esta planta
no solamente tiene la raíz, sino que tiene todas las condiciones para esperar que sea fructífera. Pero el tener la raíz y el tener el ambiente adecuado no es suficiente. Pues es necesario que la planta tenga o pase por un proceso de cierto crecimiento, un proceso, llaman los que saben, de floración, de polinización, y entonces, ahora sí, después de este proceso, podemos esperar su fruto. Algo parecido, hermanos, sucede cuando queremos cosechar una vida de obediencia a Dios. Algo así parecido. Podemos tener la raíz, podemos tener, entonces, procurar un clima, un ambiente correcto, pero se necesita también el proceso correcto para dar algún fruto de obediencia. ¿Cuál es el proceso práctico o efectivo, concreto, que producirá una vida de obediencia fiel? La respuesta entonces la tenemos en los versos 59 y 60. El proceso práctico también tiene dos elementos. El primero, entonces, un autoexamen sincero. Dice el salmista: consideré mis caminos. Y el segundo elemento del proceso práctico es un regreso inmediato a la obediencia. Dice el salmista: y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Veamos entonces el primer elemento, un autoexamen sincero. Dice el salmista: consideré mis caminos. Estas palabras, hermanos, expresan la realidad de este autoexamen sincero, honesto. El salmista, consciente y deliberadamente, ejercita su mente para examinar sus caminos, es decir, las características de su conducta. Nuestros caminos, entonces, son todo lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, son nuestros hábitos. Por ejemplo, en cómo invertimos nuestro tiempo, cómo gastamos nuestros recursos, cómo respondemos o tratamos a nuestro cónyuge, cómo nos sometemos a nuestras autoridades, cómo nos relacionamos con nuestros familiares, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos, amigos, etc. El proceso práctico de una vida de obediencia fiel, hermanos, involucra una evaluación juiciosa, realista de cómo somos, para conocer entonces dónde me encuentro espiritualmente, dónde estoy realmente en mi vida espiritual. Y con este autoexamen sincero, entonces me voy a dar cuenta realmente de cómo soy, de mis pecados, de mis debilidades, de mis inclinaciones. Y seguramente usted, si hace juiciosamente el trabajo o este autoexamen, se dará cuenta de lo lejos que está de una vida de obediencia y de lo hundido que puede estar en una rebeldía a Dios. Este autoexamen, hermanos, sincero, es muy importante porque el Señor nos manda a nosotros como cuerpo de Cristo a que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener, sino que pensemos de nosotros con cordura. Romanos 12:3. Este concepto, hermanos, correcto de nosotros lo podemos obtener entonces haciendo este autoexamen sincero de nuestros caminos, ¿Sabe, hermanos, que Dios puso en el hombre, en cada uno de nosotros, la capacidad de hacer esta evaluación juiciosa, de hacer este autoexamen? Vea lo que dice allí en Proverbios 20:27. Vayamos allí en Proverbios 20:27. Nos dice: lámpara de Jehová
es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Como nos dice, nos vemos allí, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Él ha puesto espíritu en nosotros para capacitarnos en este asunto, en este autoexamen. Dice que nuestro espíritu es como una lámpara de Dios, que nos ilumina, revelando lo que hay en nuestro corazón, del por qué actuamos de tal manera y no de otra. El mismo espíritu entonces es capaz de extraer lo más profundo de nosotros. De esta manera entonces podemos decir que ningún hombre tiene excusa delante de Dios de no saber lo que está haciendo, de lo que está bien o de lo que está mal. Su conciencia lo acusa o lo defiende, según el apóstol Pablo. También nos dice el apóstol Pablo, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu que está en él? Segunda a los Corintios 2:11. Todos tenemos la capacidad de pensar y analizar, evaluar nuestros caminos. Claro está que sin dejarnos engañar por el pecado. El pecado nos puede engañar, y de tal manera que este examen realmente no sea algo correcto, verdadero, sincero. Tiene la capacidad de engañarnos, pero en términos digamos adecuados, correctos, en circunstancias normales, un cristiano está en la capacidad de conocerse al mismo y de ponerse bajo la luz de la palabra de Dios, y de saber y de conocer qué es lo que hace mal y lo que hace bien. Ahora le pregunto, hermanos, ¿examina usted sus caminos a la luz de la palabra de Dios? ¿Tiene usted un conocimiento verdadero de usted mismo? ¿Sabe usted, hermano, dónde se encuentra espiritualmente ahora? ¿Hasta dónde ha avanzado? ¿Hasta dónde ha crecido? ¿Se ha preguntado usted alguna vez esto? ¿Se ha hecho estas preguntas? Debería hacerlo, debería hacerlo. El salmista quería saber la realidad de su estado espiritual. Dice, consideré mis caminos. Entonces los consideró de una manera seria y no de una manera superficial ante la palabra de Dios. Este examen, hermanos, puede ser una labor muy penosa realmente, pero es algo que debemos hacer por muy difícil que sea. Debemos hacerlo en oración para que el Señor nos permita entonces hacer un análisis correcto. Ojalá lo haga usted. Pídale a Dios que le permita ver realmente lo que usted está haciendo mal, y verá que va a recibir una respuesta rápida en cuanto a esto, hermanos. Es importante este autoexamen sincero. Sin este análisis juicioso no va a haber fruto, no habrá mejoras en nuestra vida, no habrá cambios en nosotros. Por eso, hermanos, la necesidad de este autoexamen sincero. Pasemos entonces al segundo elemento del proceso práctico de una vida de obediencia fiel, y es un regreso inmediato a la obediencia. Dice el salmista, y volví mis pies a tus testimonios, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Aunque es necesario este autoexamen, no es suficiente, hermanos, para ser obedientes a Dios. Hacernos solamente el autoexamen y decir que está mal en nosotros y de ver nuestros pecados, lo que estamos haciendo mal, no es suficiente. Solamente es una persona que se conoce a sí mismo, pero no es suficiente para llevarnos a ser obedientes a Dios, porque además de evaluarnos, también debemos cambiar de pensar y de actuar. El salmista
Noten que no solamente consideró sus caminos, sino que este autoexamen lo condujo a tomar una decisión piadosa. Dice, volví mis pies a tus testimonios. Él volvió sus pies a los caminos de obediencia a la palabra de Dios. Noten que el salmista, después de considerar sus caminos, volvió sus pies a la obediencia. Dice, volví mis pies. El salmista no se quedó allí como que esperando para que Dios le hiciera volver los pies a la obediencia. Aunque el salmista era un hombre de oración, buscaba la gracia y el poder de Dios, él no esperaba que esto reemplazara su responsabilidad. Sabía lo que él debía hacer. Él era el que debía volver sus pies a los caminos de Dios. Así que, hermanos, no esperemos que Dios haga lo que tenemos que hacer nosotros. No esperemos. Él nos da su gracia y su poder, pero en última somos nosotros mismos los que nos sometemos y obedecemos sus mandamientos, los que volvemos al camino, los que tomamos la decisión. No espere que otro lo haga por usted, que otro obedezca por usted, porque es usted el que debe ser obediente. El salmista dijo, volví mis pies a tus testimonios. Para este cambio, hermanos, se necesita entonces que usted tenga determinación y tenga un compromiso con la obediencia a Dios. Usted debe asegurarse, hermanos, que cuando los mandatos de la Escritura, cuando un sermón, una enseñanza lo haya iluminado a usted y le haya mostrado lo que debe cambiar y usted lo haya entendido, usted lo tiene que hacer. Tiene que volver sus pies a la obediencia. Debe hacerlo entonces con esfuerzo y con las actitudes correctas. Este volver, este cambio, hermanos, no debe ser dejado a nuestros sentimientos. Muchas veces usted hoy amanece con ganas de animado los caminos del Señor, seguramente mañana no. Por eso no debe ser dejado a sus sentimientos. O orando a ver si le dan ganas de obedecer. Porque seguramente si usted lo deja a sus sentimientos, jamás será una persona obediente. Obedecer no es algo fácil. Obedecer es una labor dura, difícil. Es dejar lo que yo quiero hacer por hacer lo que otro me manda. Eso no es fácil. Pero es una obligación que tenemos como creyentes. Ahora note lo que sigue diciendo el salmista. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus testimonios. Cuando su conciencia fue convencida, cuando se dio cuenta que su conducta era contraria a la palabra de Dios, el salmista hizo un regreso, pero hizo un regreso inmediato a la obediencia. Obedecer a Dios, hermanos, no debe ser para después. Puede ser que como que usted diga, sí, eso mejor lo hago otro día, o que usted lo haya entendido y usted lo vaya a dejar para después o para otro tiempo, cuando realmente obedecer es una urgencia, una urgencia. ¿Qué se sentiría usted como padre que usted mandara a su hijo, que es urgente que haga algo, y su hijo le dijera, sí, yo lo hago después, o miro a ver cuando me den ganas de hacerlo? Así mismo se siente el Señor, deshonrado, le ofende. Esto no es obediencia. Obedecer no debe ser dejado para después o para otro tiempo, hermanos. Cuando obedecer realmente es una urgencia, debemos hacerlo con urgencia, con ánimo. Uno de los propósitos, hermanos, de estas enseñanzas es para que entendiéramos la importancia y la urgencia de la obediencia a Dios. A veces nosotros estamos tan concentrados en otras cosas que no son tan importantes y le dedicamos la atención y tiempo y esfuerzo. Y descuidamos cosas
tan principales, tan medulares como es crecer en nuestra obediencia. No estamos concentrados realmente en esto. No estamos trabajando en nuestro corazón para crecer en la obediencia. Y como hemos dicho, la obediencia es central en la Escritura. Algo central, principal. Dice el salmista entonces: me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Aquí vemos a un creyente comprometido con una vida de obediencia fiel. Vemos a un creyente que quiere ofrecer a Dios una vida de obediencia fiel, completa e inmediata. No como los vemos hoy en día muchos creyentes, ¿no? Que muchos escogen por parte la palabra de Dios para ver qué obedecen y qué no. Entonces uno los puede escuchar, decir: no, eso es muy difícil. No. Imposible. No. En cambio dicen: esto es como fácil, sí, lo va a cambiar, esto es como fácil, me queda como fácil, ¿no? Pero lo que es difícil, no, y lo que es fácil, entonces, sí. No, hermanos, no podemos hacer esto. La preocupación del salmista, entonces, era obedecer todos los mandamientos de Dios, todos, por muy difíciles que sean. Dice el salmista: no me retardé en guardar tus mandamientos. El ejemplo del rey David. Vemos en la Escritura que fue un creyente con una conciencia tierna, un hombre obediente que no se retardaba en obedecer a su Señor. David fue alguien que se apresuraba a tratar con su pecado. Cierta vez, los que recuerdan, le cortó el pedacito de manto a Saúl cuando éste lo perseguía. David se asustó porque reconoció que había tratado irrespetuosamente al rey. Pero David no se quedó allí lamentándose solamente, sino que luego confesó su pecado. Véanlo allí en 1 Samuel 24, 4 en adelante. Primera de Samuel 24, 4 en adelante. Dice: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Vemos allí el ejemplo de David, cómo rápidamente se apresuró y no se retardó en tener una conciencia limpia delante de Dios y de las personas. No vemos a David aquí, ¿no? Pensándolo a ver si de pronto le dan ganas de obedecer, esperando a ver si de pronto le dan ganas de regresar a la obediencia. Claro que no, porque David era un creyente que actuaba, hermanos, no por sentimientos ni por emociones, sino por principios. Esto está mal, lo voy a corregir. Él no dejaba su obediencia a sus emociones cambiantes. Así nosotros, hermanos, de esta manera debemos obedecer a nuestro Señor. Nosotros también, si queremos tener una vida de obediencia fiel, debemos regirnos por los principios de la palabra de Dios y no por nuestras emociones.
Y para hacerlo entonces debemos tener lo que hemos visto, los elementos esenciales de una vida de obediencia fiel. Que estos elementos lleguen a ser parte de nuestro carácter. Debemos tenerlos, como hemos dicho la palabra allí, ¿no? Esenciales. No puede obedecer a Dios si usted no tiene estos elementos. Debe tener entonces la raíz, haber reconocido a Dios como mi Salvador y un compromiso resuelto de hacer su voluntad. Esto es el comienzo de todo. La raíz, recibir a Cristo como su Salvador, arrepentirse de sus pecados si no lo ha hecho. Hoy mismo yo lo invito a que lo haga, a que se acerque a Cristo en arrepentimiento y fe, lo reciba como su Salvador y como su Señor. Si quiere realmente ofrecer una vida de obediencia a Dios verdadera, fiel, debe tener la raíz. Pero también vimos la necesidad del clima o el ambiente, una dependencia de Dios expresada por la oración y una confianza o fe en la provisión que Dios ha prometido en su palabra. Depender de Dios en oración. Confiar en sus promesas, hermanos. El segundo elemento, el clima o el ambiente. Como vimos hoy, el proceso. Debe entonces usted hacer un autoexamen sincero y tener un regreso inmediato a la obediencia. Estos son entonces los tres elementos de una vida de obediencia fiel. Debemos, hermanos, tenerlos, estos elementos. Son esenciales, necesarios en todo creyente que desee y que está llamado por Dios a una vida de obediencia fiel. Ahora la pregunta es, ¿están estos elementos en usted, hermanos? Como hemos dicho entonces, deben estar, realmente, deben estar. Ahora quiero, hermanos, animarles ahora a buscar esta vida de obediencia a Dios. Pensando, hermanos, que si somos hijos obedientes, hay una gran recompensa para nosotros. Obedecer es algo que hacemos para el Señor, pero que trae gran recompensa y bendiciones para nosotros. Si somos obedientes a nuestro Señor, las bendiciones de parte de Él no se hacen esperar, hermanos. Nuestro Dios es un Dios misericordioso, un Dios generoso, compasivo, que recompensa a todo aquel que le busca sinceramente. Nuestro Señor Jesús habló de estas bendiciones especiales que disfrutan aquellos que viven en conformidad a su palabra. Véalo allí en Juan 14, 21 y 23. Juan 14, 21 y 23. Dice el Señor Jesús: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si buscamos, hermanos, permanecer en los elementos esenciales de una vida de obediencia fiel, entonces estas preciosas promesas de parte de Dios son para nosotros sus hijos. Podemos, hermanos, confiar en la seguridad del amor constante de Dios, confiar
en el amor fiel de Cristo nuestro Salvador. Podemos, hermanos, tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que podemos tener una comunión continua con Él. Estas preciosas promesas, hermanos, nos deben animar también a ofrecer a Dios, a vivir una vida de obediencia fiel. Si no obedecemos, no podemos tener la seguridad de estas preciosas promesas, hermanos. Así que yo lo invito hoy a que realmente tenga en cuenta estos elementos que hagan parte de su vida, que los ponga en práctica, que se vea realmente una vida de obediencia a nuestro Dios, hermanos. El Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, porque por medio de ella nos iluminas, Señor, para que entreguemos a ti una vida de obediencia fiel. Ay, rogamos que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión de nosotros. Padre, que luchamos contra nuestra maldad en nuestro corazón perverso, Señor. Somos torpes en nuestra obediencia. Somos torpes al conducirnos en tus caminos. Por eso rogamos tu misericordia y tu gracia, tu paciencia, que nos enseñes a obedecer realmente, Señor. Que nos ayudes, que nos des tu gracia, pero que también nos hagas consciente de la responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer nosotros, Señor. Que realmente entendamos que nosotros somos los que debemos volver nuestros pies a tus caminos, a tus testimonios. Padre, pedimos tu gracia, porque muchos de nosotros estamos enseñados a la desobediencia. Venimos de hogares donde no se nos enseñó una obediencia verdadera. Nuestros padres, de hogares que no son conformados a tu voluntad, y estamos enseñados, y en un mundo donde reina la rebeldía, la desobediencia, estamos enseñados a la desobediencia y no a la obediencia. Por eso rogamos tu gracia, nos ayudes, que bendigas a tu iglesia, que nos hagas hijos obedientes, Señor, y que sea esta una característica de nuestra iglesia, la obediencia. Te lo rogamos, te lo pedimos únicamente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios los bendiga, hermanos.